fisiológico, el parto sin complicaciones, se llama parto eutóxico, que se divide clásicamente en 3 periodos. Recuerden, dilatación, que son los cambios cervicales, expulsivo, que es la salida del feto, y el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Entonces vamos a comenzar con la dilatación, ¿ya? Para esto, primero quiero que recuerden que la dilatación se divide en fase latente y fase activa, ¿ya? Y el punto de corte, porque la dilatación va de 0 a 10 centímetros, el punto de corte varía dependiendo qué referencia tenemos. Clásicamente, según Friedman, ¿ya?, el punto de corte es 4 centímetros. Menos de 4, fase latente, más de 4, fase activa. Pero según la COG, según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, el punto de corte actual es 6 centímetros, ¿ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, según Friedman, el punto de corte es 4. Según la COG, el punto de corte para dividir fase latente o fase activa es 6 centímetros. Entonces, eso va a depender de la referencia a la cual nos basamos, ¿no?, para dividir el periodo de la dilatación. Recuerden que en la fase latente es una fase variable y en cambio en la fase activa es más constante y se adquiere la mayor velocidad de dilatación. Cuando tenemos el partograma, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud, acá debemos recordar que la línea de alerta, que está de color rojo, se construye a partir de los 4 centímetros, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La línea de alerta, que se construye a partir de los 4 centímetros. Ahora, si una gestante en trabajo de parto permanece en una dilatación por más de 4 horas, como están viéndolo ahí, si permanece en la misma dilatación por más de 4 horas, se empieza a construir la línea de acción, que como están viendo se está desviando a la derecha, porque el parto se está prolongando, ¿ya? Entonces recuerden que acá el dato que la línea de alerta es 4 centímetros, a los 4 centímetros se construye la línea de alerta y la línea de acción se construye cuando una gestante en trabajo de parto permanece por 4 horas en la misma dilatación, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es importante que lo debemos recordar. Ahora, para que se den los cambios cervicales o para decir que una gestante ha iniciado trabajo de parto es que tiene que haber buena dinámica. Y esa buena dinámica se establece por un marcapaso que está en el cuerno derecho, ¿correcto? Ahí está. Entonces, el cuerno derecho del fondo uterino es el que comanda la contracción uterina. Por eso, en el fondo uterino decimos que la contracción es más precoz, es más duradera y es más intensa. Y va descendiendo conforme se acerque al segmento uterino inferior. ¿Cómo se llama eso, doctores? Triple gradiente descendente. Entonces la contracción uterina tiene una dirección, tiene un orden, como lo están viendo, ¿correcto? Entonces eso debemos recordarnos. Hay una relajación del músculo liso del útero y también hay una contracción. Entonces, ¿qué hormonas participan en la relajación del útero? Estas hormonas son las que participan en la relajación. Las catecolaminas con sus receptores beta-adrenérgicos, ¿correcto? La prostaglandina E, pero cuando trabaja con su receptor tipo 2 o tipo 4. O el nifedipino, que es un calcio antagonista, ¿no? Por eso, si ustedes recuerdan de farmacología, los beta-agonistas o el nifedipino, que es un calcio antagonista, son tocolíticos. ¿Qué quiere decir tocolíticos? Que relajan el útero, ¿no? Que relajan el útero. Porque estas sustancias lo que hacen es estimular a un receptor asociado a proteína G que va a aumentar, miren, el AMP cíclico. Y este segundo mensajero, que es el AMP cíclico, hace que disminuya el calcio intracelular en el músculo liso. Y ello conlleva a la relajación, ¿correcto? A la relajación del útero. ¿Estamos? Y también quiero que vean la forma de la actina y la miosina. Miren, sobre todo de la actina.
La actina y la miosina son proteínas contráctiles, que cuando el útero está en relajación, miren, la actina tiene forma globular. Entonces acá recuerdes quiénes relajan el útero, quién es el segundo mensajero que produce caída del calcio intracelular y cuál es la forma de la actina en la relajación, que es globular. Porque eso lo podemos comparar ¿con quién? Con la contracción del útero, que es un mecanismo diferente. ¿Quiénes contraen el útero? Ahí está. Las hormonas que contraen el útero, por el contrario, la hormona hipotalámica, principalmente producida por el núcleo paraventricular, la oxitocina. La prostaglandina clásicamente contrae el útero, pero con su receptor 1 y 3. Miren el doble comportamiento, ¿no? Si participa con su receptor 2 y 4, relaja. Si es el 1 y el 3, contrae, ¿no? Generalmente lo utilizamos como uterotónico, la prostaglandina E, recuerden, como uterotónico. Pero, porque trabaja con su receptor 1 y 3. Las catecolaminas, pero con su receptor alfa. El alfa contrae, el beta relaja. ¿Qué hormona fetal induce la contracción del útero? El cortisol. El feto, producto del trabajo de parto, se estresa y activa su eje adrenal para producir cortisol. Y el cortisol induce contracción del útero. Y la prostaglandina F2-alfa. ¿Qué hacen estas sustancias? Miren, activan a una proteína G que ahora lo que hace es producir este segundo mensajero, diacilglicerol inositol trifosfato. ¿Qué hacen estos segundos mensajeros? Aumentan el calcio intracelular. El calcio en el músculo liso, recuérdense que se une a la calmodulina en el músculo liso. Y eso va a llevar a la contracción del útero, ¿correcto? Y miren la conformación de la actina cuando se contrae, al igual que la miosina. Van a adoptar una forma fibrilar cuando se contrae. Entonces recuerden acá qué sustancias contraen, cuál es el segundo mensajero que producen el calcio intracelular en la contracción y cuál es la forma que adoptan las proteínas contráctiles. Entonces ahí tienen para comparar cuando el útero se está relajado y cuando el útero está contraído. Entonces en el trabajo de parto estas hormonas tienden a aumentar en el trabajo de parto, ¿correcto? En cambio los que relajan tienen que disminuir y tal es el caso también de la progesterona. En el trabajo de parto la progesterona tiende a descender y por el contrario los que contraen tienden que aumentar. Recuerden, la progesterona relaja el músculo liso del útero, es el tocolítico endógeno, ¿no? Entonces disminuye para dar paso a las hormonas que contraen el útero, ¿ya? Muy bien. Y esa contracción del útero va a inducir una maduración cervical, es decir, una maduración en el cuello uterino. Entonces, recordar que en el cuello del útero, este está conformado por colágeno, por esta proteína, que es el colágeno. Entonces, la maduración cervical, ¿en qué va a consistir? En que se degrade el colágeno porque se activan proteasas y se retiene ácido hialurónico. En eso consiste la maduración cervical. Entonces, cuando el útero se contrae y este genera cambios a nivel del cuello, decimos que ha iniciado el trabajo de parto, ¿correcto? Y bioquímicamente, ¿qué implica una maduración cervical? Menos colágeno y más ácido hialurónico, que lo podemos ver gráficamente, miren. En este primer gráfico podemos ver cuando el cuello está inmaduro. Miren cómo el colágeno está bien organizado, bien estructurado, entrelazado. En cambio, cuando el cuello está maduro en el trabajo de parto, porque la contracción ha inducido maduración cervical, ¿eso en qué consiste? En que, miren, el colágeno cómo está, desorganizado, destructurado. ¿Por qué? Porque se han activado proteasas que desorganizan al colágeno. Y por el contrario, cae el colágeno y se retiene ácido hialurónico. En ese consiste la maduración cervical. El motor del trabajo de parto es sin duda la dinámica uterina, que tiene ciertas características. Vamos a describirlas. Tenemos la intensidad. La intensidad
es la presión máxima de la contracción del útero, que puede llegar de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿correcto? Luego tenemos la frecuencia. ¿Cuántas contracciones se producen en 10 minutos? Lo normal es 3 contracciones en 10 minutos. Siempre la frecuencia se cuenta cada 10 minutos, doctores. Luego tenemos la duración. La duración de la contracción aproximadamente es 45 segundos. Y finalmente la presión basal, que es el tono uterino, que mide 10 milímetros de mercurio, ¿ya? El tono. Entonces ahí están las características de una buena dinámica uterina, que debemos recordar. Recordar también que el dolor surge por una contracción a partir de los 25 milímetros de mercurio. Ahí está. Y se puede palpar la contracción a partir de los 20 milímetros de mercurio. También recuerden esos datos. Si nosotros, doctores, multiplicamos frecuencia por intensidad, obtenemos esta fórmula que deben recordarse. Frecuencia por intensidad, actividad uterina, ¿correcto? Entonces, si yo quiero iniciar trabajo de parto, ¿cuál es la mínima actividad uterina que debo tener? La frecuencia es 3 cada 10 minutos. Ojo, siempre se cuenta cada 10 minutos, por eso coloco acá 3, porque en 10 minutos hay 3 contracciones. ¿Y cuánto es la intensidad? La intensidad mínima es 30. Entonces, esto sale 90. ¿90 qué? Unidades de Montevideo, así se llama, o así se describe la actividad uterina. Entonces, la mínima actividad uterina para iniciar trabajo de parto es 90 unidades de Montevideo. Muy bien. Y recordar que todos estos cambios o esta dinámica uterina va a generar cambios a nivel del cuello. Ahí decimos que hemos iniciado el trabajo de parto. En una nulípara, primero el cuello se borra, ¿no es cierto? Primero hay un borramiento o incorporación y luego se dilata, ¿correcto? Entonces en la nulípara primero se borra y luego se dilata. En cambio en la multípara se hace al mismo tiempo. El borramiento y la dilatación se hace de forma concomitante. ¿Estamos? Muy bien. Recordemos que acá, ¿no? El borramiento, ¿ya? Recordemos que el borramiento, ¿ya? Y la dilatación forman parte de los cambios o de la maduración cervical, ¿ya? ¿Y esto de qué depende? De la contracción del útero. Por eso decimos que una gestante a término inicia trabajo de parto cuando los cambios, o las contracciones están generando cambios a nivel del cuello. Ahí decimos que la dinámica uterina es efectiva. Por acá mencionarles lo que viene a ser en relación a la dilatación, lo que es la velocidad de dilatación. La velocidad de dilatación en una nulípara, según Friedman, en la fase activa, 1.2 centímetros por hora. En la multípara es 1.5 centímetros por hora, la velocidad de dilatación. Según Friedman, que es el que clásicamente ha estudiado el parto. Ahora, según la OMS, recuerden que es 1 centímetro por hora la velocidad de dilatación, ¿ya? Entonces, miren, tenemos según Friedman, nulípara 1.2 centímetros por hora, multípara 1.5 centímetros por hora, y según la Organización Mundial de la Salud, en el partograma, la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora, ¿ya? Recuerden esos datos. Vamos con los movimientos cardinales en el trabajo de parto, ¿ya? Clásicamente acá también se han considerado 7 movimientos cardinales. Tenemos ahí el encajamiento, el descenso de la cabeza, tercero la flexión, cuarto la rotación interna, quinto la extensión, sexto la rotación externa y séptimo movimiento la expulsión o el expulsivo, que es básicamente la salida de los hombros. Entonces son 7 movimientos clásicos, ¿correcto? Comenzamos con el encajamiento, que es el primero. Entonces en el encajamiento, recuerden acá, que se define
cuando el diámetro biparietal, ahí está, 9.5 centímetros, alcanza las espinas ciáticas, ¿correcto? Ese es el encajamiento, cuando el diámetro biparietal alcanza las espinas ciáticas. Así se define el encajamiento, ¿correcto? Muy bien. También debemos recordar del encajamiento que según la altura de presentación corresponde al tercer plano de Hodge o estación cero de Lie, ¿ya? Luego tenemos el descenso de la cabeza. El descenso de la cabeza es el llamado sinclitismo cuando es simétrico. ¿Cómo es eso de simétrico? Doctores, miren ahí los puntos de referencia. Esta sutura que separa los dos huesos parietales se llama sutura sagital o sutura interparietal. Y adelante tienes pubis y atrás tienes promontorio. Son tus tres puntos de referencia. Sutura sagital al medio, adelante pubis y atrás promontorio. ¿Correcto? Ya está. Entonces, cuando es equidistante, como estás viendo, la sutura sagital de promontorio y sutura sagital de pubis, cuando es equidistante, decimos que es un sinclitismo. Porque en los gráficos que están al costado, vemos que el descenso es asimétrico y ahí decimos que es un asinclitismo, que va a ser de dos tipos, el anterior también llamado de Naillet y el posterior también llamado de Litzmann, ¿correcto? Entonces quiero que vean el asinclitismo anterior. Miren, en el asinclitismo anterior, ¿por qué se llama así anterior? Porque cuando hago tacto, palpo el hueso parietal anterior. Entonces miren acá, ojo, quiero que lo entiendan, no que lo memoricen. Miren, cuando el descenso de la cabeza es asimétrico, miren que la sutura sagital en este caso se está yendo hacia atrás. Al irse hacia atrás, entonces se está alejando de pubis y se está acercando al promontorio, ¿correcto? Entonces, ahí estamos viendo que se está exponiendo a la sutura, al irse hacia atrás, se expone el hueso parietal anterior. Por eso se llama sinclitismo anterior, porque palpo el hueso parietal anterior, porque acá yo voy a hacer tacto, miren, acá va a estar la manito, tacto. Entonces, como la sutura se va hacia atrás, se aleja de pubis y se acerca al promontorio, entonces palpo el hueso parietal anterior. Por eso se llama sinclitismo anterior. Acá es todo lo contrario. La sutura se va hacia adelante, se acerca a pubis y se aleja de promontorio. Entonces, al hacer tacto, ¿qué hueso voy a palpar? El posterior. Por eso se llama asinclitismo posterior o de Litzmann. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué se llama anterior o posterior? Porque palpo el hueso parietal, ya sea anterior o ya sea posterior. Y acá lo que generalmente les preguntan, y por eso quiero que tengan memoria fotográfica, es en un asinclitismo anterior, ¿hacia dónde se va la sutura? Eso les preguntan. Entonces, en el asinclitismo anterior o de Naillet, acuérdate que la sutura sagital se acerca al promontorio, como lo estás viendo, y se aleja de pubis. En cambio, en el posterior es lo contrario. En el asinclitismo posterior, la sutura sagital se va hacia adelante, se acerca al pubis, y se aleja de promontorio, ¿ya? Entonces, eso no tienen que memorizar, tienen que ver y entender de qué se trata, ¿ya? Muy bien. El tercer movimiento es la flexión, ¿correcto? La flexión, el bebito pega el mentón al tórax, ¿para qué? Para cortar el diámetro de presentación. De lo que estaba occipito frontal, que mide 12 centímetros, al flexionar, ahora expone el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Entonces, ¿para qué sirve la flexión? Para cortar el diámetro de presentación, ¿no? De occipito frontal a suboccipito bregmático. Y este es el diámetro de presentación en el trabajo de parto. Y miren qué variedad de posición tenemos. La variedad de posición que tenemos es occipito ilíaco izquierdo anterior, que es lo más frecuente, ¿verdad? Es la variedad de posición más frecuente. Cuando tenemos o pasamos al cuarto movimiento, que es la rotación interna, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. De lo que estaba acá, miren el occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿no es cierto?
Entonces va a girar en este sentido. ¿Para qué? Para colocarse acá, a occipito púbico. Entonces eso se llama rotación interna. ¿Cuánto ha girado? 45 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Ese es el cuarto movimiento, rotación interna. Si no lo has entendido, miren, vamos a ver por acá, ¿no? Entonces acá adelante tengo pubis, acá detrás tengo sacro y acá tengo los dos huesos ilíacos, ¿no? Derecho, izquierdo. Entonces el bebito está acá, así, con su occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces en la rotación interna tiene que rotar acá, a occipito púbico. Es por eso, ¿cuánto ha girado? 45 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Pero ¿qué pasa si la variedad de posición era esta? Occipito ilíaco izquierdo transverso. ¿Cuánto tenías que girar para colocarse occipito púbico? 90 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. ¿Y qué pasa si hubiera estado ahora en esta variedad de posición? Occipito ilíaco izquierdo posterior. ¿Cuánto tendría que girar? 135 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Por eso, ¿cuál es la variedad de posición fisiológica más frecuente? Esta de acá. Porque gira menos. En cambio, las transversas y las posteriores son distósicas. Porque como te das cuenta, van a girar más para colocarse occipito púbico. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa si están al otro lado? Ah, si están al otro lado, o sea, si estuviera acá el occipucio, sería occipito ilíaco derecho, ¿no es cierto? Derecho anterior. Si estuviera acá, sería occipito ilíaco derecho transverso. Y si estuviera acá, sería occipito ilíaco derecho posterior. ¿Qué pasaría si están derechos? Ahora tiene que girar así, pues. Igual, cuando es anterior, 45 grados. Cuando es transverso, 90 grados. Cuando es posterior, 135 grados. La diferencia es que cuando son derechos, el giro es horario. No es antihorario, es horario. ¿Se dan cuenta? Entonces esa rotación interna lo que tiene como función es cambiar la variedad de posición para colocarse occipito púbico. Porque luego viene el quinto movimiento, que es la extensión. El bebito extiende la cabeza, ahí está, miren, extiende la cabeza, ¿no? Y luego viene la rotación externa o restitución para acomodar el diámetro de los hombros. El bebito no puede salir así, en un plano transverso. Tiene que hacer esto, rotación externa, porque la cabeza ya está fuera del canal del parto, y acomodar el diámetro biacromial. ¿Se acuerdan de los diámetros transversos? Biparietal, biacromial, bitrocantérico. ¿Cuál era el más grande? El biacromial, el del hombro. Por eso tenía que acomodarse. Y el último movimiento, que es el expulsivo, que es la salida de los hombros, ¿no? Tiro la cabeza hacia abajo para que primero salga el hombro anterior y luego hacia arriba para que salga el hombro posterior, en ese sentido. Primero el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. Si los hombros se quedan impactados, no salen, entonces ya estamos frente a una distosia, ¿no? Distosia de hombros, cuando el hombro se queda atrapado y no puede salir. Entonces ahí están los 7 movimientos clásicos del trabajo de parto. Sin embargo, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia solo contempla 4 movimientos como tal, ¿ya? Que son la flexión, la rotación interna, la extensión y la rotación externa. Solo considera esos 4, ¿ya? La Sociedad Americana. Muy bien.